El presidente Petro, no por sorpresa, Felipe, está criticando esta mañana, ya está tuiteando, va hoy para Cuba. Y antes de tomar el avión a La Habana, será dentro de pocos minutos, el presidente Petro critica el nombramiento de la doctora Ana María Vesga, que será la nueva ministra de Salud. Argumento de Petro, Felipe, esto es el argumento, no me eche la culpa a mí. Vea pues, Petro otra vez en Twitter, rumbo a Cuba, y armando pataleta por el nombramiento de la doctora Ana María Vesga. Ese no me eche la culpa a mí suena evasiva, a berrinche para tapar su fracaso en salud. Aquí hay un gobierno que arranca con firmeza, y Abelardo no se deja meter miedo. En Colombia de frente no tragamos entero. Bienvenidos, suscríbanse para seguirle la pista a esta novela y ver cómo se les cae el libreto. Vamos con el video. La salud se entrega en el próximo gobierno a los dueños de las EPS. Ya saben lo que va a pasar, se refiere a que la doctora Vesga es la presidenta del gremio de las EPS. Sí. Ya saben lo que va a pasar, sostendrán la EPS privada con el dinero de los colombianos y colombianas, un regreso a la nada y al desmantelamiento del derecho a la salud. Hágame el favor. Este trino, Felipe, yo creo que tiene que ver con la condecoración que le impuso anoche el presidente Petro, la orden de Boyacá, al ministro saliente de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Pero se va homenajeado por el presidente Petro por sus, y este es el motivo de la condecoración, por sus grandes servicios a la patria. Petro dice que la salud queda entregada a las EPS y que Ana María Vesga va a desmantelar el derecho a la salud. ¡Qué descaro! Esa es la misma cantaleta de siempre para tapar su fracaso con una reforma improvisada que sembró incertidumbre y puso a pelear al sistema sin proponer soluciones serias. Vesga conoce el sector, negocia con datos, entiende cómo se atienden millones de pacientes y cómo se pagan los servicios. Eso se llama experiencia, no captura. Y ojo con esto. Mientras arma berrinche en Twitter, condecora a su propio ministro saliente. Se les cayó el relato. El nuevo gobierno elige gente que sabe, no agitadores. Sigamos porque aquí el fondo es proteger al paciente, no inflar un eslogan. Sí. Sabe que yo vi la foto y me indigné porque si hay alguien que desmanteló el sistema de salud y no tendría, es decir, no debería no solo ser premiado, sino metido a la cárcel, Néstor. Es que mire, yo por primera vez desde que existen las EPS en este gobierno me ha tocado pagar mis propios medicamentos. Por fortuna, gracias a Dios tengo con qué. Necesitaba unas citas, no las pude conseguir. Y mirando los datos consolidados Bueno, Felipe, usted es uno de los muchos colombianos que perdió calidad de salud por el tema ese de medicamentos, de citas. De los millones de colombianos. Han aumentado. Es que no entiendo la condecoración al doctor Jaramillo. No, Néstor, porque, mire, Felipe, un dato objetivo. Esto se mide con cifras. Vea pues, el propio testimonio lo confirma. Desabastecimiento, filas eternas, gente pagando de su bolsillo y hospitales al borde del colapso desde el ciclo de Petro. Y aún así, el hombre condecoró a su ministro de Salud mientras ahora arma berrinche contra Ana María Vesga. ¡Qué descaro! Se les cayó el relato. Si esto se mide con datos, los datos muestran deterioro bajo el mandato que quiso destruir las EPS a punta de consignas. Vesga llega a ordenar, a poner al paciente primero y a exigir gestión seria. Petro puede patalear todo lo que quiera, pero la realidad lo desmiente. Aquí alguien tiene que responder y no será quien intenta arreglar el desastre. Sigamos, porque falta exponer otra contradicción del petrismo. Un dato objetivo. A ver. A 31 de diciembre, que es el consolidado de la Contraloría y la Superintendencia de Salud, las EPS intervenidas, que son 9, recibieron 1.271.375 peticiones, quejas y reclamos. Todas las EPS, consolidado al 31 de diciembre del 2025, 2.2 millones de reclamos, Néstor. Eso quiere decir que estos señores, y me refiero al señor Petro y al señor Jaramillo y a la doctora Muerte, la señora Corcho,
acabaron con el sistema de salud colombiano, Néstor. Para venir Felipe, el presidente Petro en Eso que su- usted Pero ahí está la ha dicho y viaje le a ha tocado, Cuba. Felipe, ¿No? A ver, eso se Felipe. llama gasto de bolsillo en salud, cuando usted tiene que sacar de su propio bolsillo para Bueno, atenderse usted lo dijo en justamente. estos días que había subido un porcentaje altísimo el gasto de salud, 16. Más del 50% Bueno, Felipe. en los bueno. 4 La años. condecoración reconoce su compromiso, su vocación de servicio, su profesionalismo y dedicación al servicio del país. Era una prioridad para el gobierno Petro acabar con el tema Lo de de- los privados. lo de Entonces anoche- acabar Pero con yo las sí creo EPS que- privadas. No, pues, pero también es era que una además, prioridad. mire, yo le digo, Felipe, ¿quién se o sea, lo sorprende? único que faltaba por prostituir en este gobierno era la Cruz de Boyacá. Yo Ya creo que lograron también. lo condecoró por su Sí, una burla. recomendación, de Angie Rodríguez. A Angie O Rodríguez. de pronto lo condecoró, de Sí. pronto lo Se condecoró por vale ser la el ironía, funcionario, Luis Ernesto. o de pronto lo condecoró por ser el funcionario que más daño le hizo al pacto histórico. Quizá por eso perdieron además la campaña, porque la administración, y en eso coincido con ustedes, la administración del sistema de salud, el FOMAG, lo que hicieron con los maestros, lo que han hecho con todos los colombianos ha sido nefasto. Entonces, de pronto por eso lo está condecorando, uno no entiende. Preguntó, Pero lo Luis de Ernesto, lo de Angie Rodríguez no ¿alguien- es chiste, es que alguien son entiende- él- alguien No, entiende, Felipe? debió condecorarlo porque metió a Angie Rodríguez en la presidencia. Mientras el audio muestra el desorden que dejaron en salud, Petro se lanza contra Ana María Vesga como si ella fuera la culpable del desastre que armaron. No nos vengan con ese cuento. Las quejas y el gasto de bolsillo explotaron durante su mandato y al mismo tiempo condecoraron a quien encabezó ese deterioro. Quedaron retratados. El ataque a Vesga busca tapar la vergüenza de esa Cruz de Boyacá y del manejo al FOMAC y a los maestros. Aquí la diferencia es clara. Vesga llega a ordenar, auditar cada peso, desmontar el chantaje político y poner al paciente de primero. Petro puede patalear todo lo que quiera, pero se le acabó el libreto. Sigamos, porque falta más incoherencia por destapar. No, es que yo le digo, ¿Alguien Néstor, entiende, realmente, Felipe, la condecoración? realmente esto produce indignación, El Néstor. homenaje, yo Los sospecho, millones de colombianos que no están recibiendo por cuenta de este nefasto gobierno atención médica deben ¿Se estar, acuerdan del niño digo yo, hemofílico? igual o más indignados que lo de yo. anoche, la verdad, fue, Felipe, no una ¿Listo? condecoración solo a Guillermo Alfonso Jaramillo. Anoche, teniendo en cuenta que de hoy en 8 días se va el gobierno, comenzó así como hay feria de contratos, así como hay feria de nombramientos, así como hay feria de notarías. Lo de anoche creo que se puede entender como feria de condecoraciones. Mientras en Palacio reparten medallas como si fuera feria de condecoraciones, Petro arremete contra Ana María Vesga. Esa doble moral ya no engaña a nadie. Condecora a su propio ministro tras el desastre en la atención y al mismo tiempo intenta manchar a una ministra que llega a ordenar, auditar y poner al paciente primero. El ataque a Vesga luce como la misma cortina de siempre para tapar el caos que dejó su reforma. No nos vengan con ese cuento. Petro puede patalear todo lo que quiera, pero aquí alguien tiene que responder por el aumento de quejas y el gasto de bolsillo bajo su mando. Con Vesga y con Abelardo la consigna es simple: orden y resultados, no relato. Sigamos, que esto apenas se calienta. ¿Cuántos los condecorados de anoche en Palacio, Pues Camila? Néstor, la lista es larga. Al lado de Guillermo Alfonso Jaramillo estaba su esposa, que lo acompañó a recibir a él, el saliente ministro de Salud. Esta condecoración Orden de Boyacá fueron entregadas en la categoría caballero y no solo fue a Jaramillo. La lista, le digo, es larga, le voy a mencionar solo algunos porque este era un reconocimiento que al final se le entregó a asociaciones campesinas, a colectivos jurídicos, a ambientalistas, a organizaciones de víctimas, a organizaciones y movimientos juveniles y a movimientos sociales. Además de Jaramillo, ¿Cuántos condecorados en total? yo no tengo un número exacto, pero le voy a dar nombres Pero- de quienes sí. El pero- pintor y escritor Darío Ortiz Robledo. Sí. Juan Fernando Uribe Toro, en Tolimense, representación sí. de la Red Comunitaria de Agriculturas para la Vida. Cristian Santiago Torres Pinzón, en representación de la Asociación de Productores de la Mano de la Reforma del Campo. Y Plutarco Tafur, en representación de la Corporación Fuerza de la Paz. Me dicen que son al menos 10 entregadas en estas distintas categorías, Sí, pero- resaltando el campo, resaltando el medio ambiente, resaltando a las víctimas. Se entregaron en la categoría caballero. Y solo para dar, Aurelio, un último dato que sirve en esta conversación, les voy a leer
textualmente una frase, la única que dio el presidente exactamente de por qué condecoraba a Jaramillo, para que entendamos la razón del presidente. Iba a preguntar eso. ¿Alguien me explica, Aurelio Aliste, algún argumento? Vea pues, condecoraciones por montón y el saliente ministro Jaramillo recibiendo honores, mientras Petro arremete contra Ana María Vesga. Ese contraste lo dice todo. Premiación en fila, categoría caballero por aquí y por allá, y del propio presidente apenas una frase suelta para justificar a Jaramillo, mucha medalla y cero autocrítica, y en paralelo linchamiento político a Vesga, que llega a poner orden y a cuidar al paciente por encima del activismo. No nos vengan con ese cuento. Ese ataque es una cortina de humo para maquillar la gestión que ya huele mal. Con Abelardo hay dirección, con Vesga hay técnica y control. Del otro lado solo hay símbolos y relato. Esa doble moral ya no engaña a nadie. Vamos con la siguiente incoherencia del petrismo. ¿Por qué condecorado el ministro Jaramillo? ¿Por qué Yo le el digo lo que dijo el comienzo presidente de la feria de condecoraciones de anoche? La condecoración que le otorgo al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo no es una medalla a una persona, sino en general al desarrollo de su vida como médico y como político. Cierro comillas, Gustavo Petro. Como médico nunca. O sea que no fue como ministro de Salud. El doctor Jaramillo, Aurelio, usted que lo conoce, no ha ejercido como médico. Pero ayer, Néstor, estuvieron antes Bueno, de la no. condecoración recorriendo el Hospital San Juan de Dios, el presidente Petro con bata y el ministro Jaramillo con bata de médico, No, él haciendo tiene, show. él tiene título de médico, pero ha sido siempre, por venir de una familia de políticos, ha estado dedicado mucho más a la política Sí, que a la ejerció medicina. como médico algunos años, unos pocos años en Bucaramanga, y alrededor de lo que ha sido él, creo que tienen que ver con cirugía cardiovascular. Ahí está pintado el show. Batas prestadas, fotos en el San Juan de Dios y medalla para Jaramillo, pero no por su gestión como ministro, sino por su vida como médico y político. Vea pues, hasta en la mesa reconocen que casi no ejerció medicina y que lo suyo ha sido la política. Eso se llama premio por militancia, no por resultados. Y mientras reparten condecoraciones a los suyos, Petro se lanza contra Ana María Vesga, que llega a poner orden, auditar y acabar la rosca del clientelismo en salud. Quedaron retratados. Teatro con batas para maquillar una salida sin balance serio y palo a quien quiere priorizar al paciente. Con los colombianos no se juega. Sigamos, porque la incoherencia del petrismo todavía tiene más capítulos. Pero Néstor, No, sé que la su verdad familia es tiene que- una IPS, pues por supuesto que lo Sí, sé. bueno. Pero de Bueno. de ahí a que merezca este homenaje me parece que hay un trecho O largo. que reciba la condecoración en representación del personal médico en el país, también hay un camino muy largo, Néstor, porque es el ministro que tiene al personal de la salud suplicando que les paguen y en semejante crisis. Sospecho que hay mucha Néstor, gente pero que se lo siente en lo este más, momento. más indignación acompañaba que a su madre, más ¿no? indignación que cualquier Hilda- cosa. doña Hilda Más Jaramillo. indignación que Doña Hilda Martínez es la, Claro, es la claro. mujer que está ahí en silla de ruedas. Claro. Tiene 99 años. Que es una matriarca ella- de esas de la política tolimense, de siempre. Claro, ella fue pues de la esposa de Alfonso Jaramillo, que fue ministro de Salud en el gobierno del presidente Turbay. Imagínese usted hace 50 años, Pero- en el año 78, 80 Pero- aproximadamente, fue ministro de Salud, y doña Hilda Martínez fue congresista varias veces en el Liberal. Tolima y también en Bogotá. Claro, liberal, por Néstor, supuesto. pero- Ellos se dedicaron después, sobre todo doña Hilda, a promover vivienda popular, y digamos ahí hacía su base electoral. Sí, de una Pero el familia cuerpo médico de colombiano- políticos, de activistas políticos desde el departamento del Tolima. Sí. Mientras nos recitan la genealogía política tolimense y reparten medallas en plena crisis de pagos, Petro se da el lujo de atacar a Ana María Vesga por un supuesto conflicto, cuando su lado premió a los suyos sin rubor. Quedaron retratados. El ministro saliente dejó al personal suplicando que les pagaran, y aún así hubo condecoraciones con moño. Esa doble moral ya no engaña a nadie. Vesga no llega a posar para la foto, llega a poner orden, a auditar y a cortar la grasita del clientelismo que tanto cuidaron. El petrismo está mamado de excusas, pero con los colombianos no se juega. Sigamos, porque falta otra incoherencia del tamaño de un hospital sin insumos. Señor Aurelio. el cuerpo médico colombiano ha venido dando informes de distintas instituciones y organizaciones sobre el número de muertos que ha causado esta caos que se creó en la salud.
Nadie va a decir que el sistema de salud de Colombia era perfecto, pero las soluciones que planteó Guillermo Jaramillo, me acuerdo, por ejemplo, cuando en marzo de 2024, en un comité ejecutivo de FECODE ampliado, presentó como una panacea el modelo del magisterio a la salud, el nuevo modelo que iba a implantarse. ¿Cuánto han sufrido maestros y maestras por ese cambio tan desastroso, cuando le entregó a cada maestro el riesgo a la salud para que cada uno lo agenciara, para que cada uno lo diligenciara, y terminaron muertos de verdad? Aquí al país le falta hacer una contabilidad. Ese FOMAC, ¿cuáles han sido Aurelio, los muertos? Ese FOMAC, el Fondo de los Maestros, era el conejillo de Indias, el ratón de laboratorio, claro, para ver si funcionaba en todo el sistema de salud. Y no le funcionó ni a los maestros ni a ningún colombiano el modelo que ni quería sirvió el de ministro piloto. Jaramillo. Bueno, sirvió de piloto para saber que lo que pensaban hacer iba a ser desastroso. Néstor, la verdad es que si Colombia hiciera una contabilidad de las personas que fallecieron, hombres y mujeres, del magisterio y no del magisterio, por ese caos que se creó en el sistema de salud, yo creo que sería casi que al doctor Jaramillo le tocaría devolver la condecoración que le dieron. Ahí está, clarito. El magisterio usado de piloto, caos en la salud y al final premio para Jaramillo. Y ahora Petro pretende tapar ese desastre atacando a Ana María Vesga. No nos vengan con ese cuento. La condecoración habla sola y la crisis también. Ojo con esto. Vesga no es la culpable de lo que ya se quebró. Llega a ordenar, a auditar, a cortar el clientelismo y a poner al paciente por encima del teatro político. El petrismo quedó retratado, premiando su libreto mientras castiga a quien viene a poner control. Desde Colombia de frente lo decimos sin rodeos. Abelardo se mantuvo firme y Vesga merece respaldo, no pataletas. Gracias por quedarse hasta el final. Suscríbanse para seguir destapando esta doble moral. Se les acabó el libreto. Nos vemos en el próximo capítulo.